Hola, bendiciones hermanos, buenos días. Dios los bendiga en esta mañana de jueves tan preciosa. Quiero, quiero agradecerle al Señor por todo lo que hace en nuestras vidas y, y queremos bendecir siempre con la palabra al pueblo que lleva su nombre, a los cristianos. Hay muchas cosas que están mal, pero pues desgraciadamente no podemos hacer nada. Todo está escrito y nosotros lo que tenemos que hacer es buscar más al Señor para poder encontrar nuestro destino, avanzando cada día. La obra que comenzó el Señor la perfeccionará y la terminará. Así es que tienes que seguir perseverando en la doctrina de Cristo, no en la doctrina de... Hasta lo dicen claramente. Esta es la doctrina de la iglesia fulana. Esta es la doctrina, no, la doctrina de Cristo. Y quería este, leer un pasaje que ayer no leí, pero quiero decirte que antes de ir con los médicos, debemos de ir con el Señor. Debemos todo lo que nosotros pidamos al Señor, debemos de consultar primero al Señor, debemos de ir al Señor y lo más insignificante que nosotros pidiéramos, siempre pedirlo al Señor de una forma sencilla, humilde y darle gracias a Dios en todo. Y quiero decirte que las cosas están a nuestro favor de parte de Dios porque Dios es bueno. Quiero leerte, era respecto a la muerte de Asa. Asa murió, leímos ayer de Asa y dice, mas he aquí que los hechos de Asa, los primeros y los últimos, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Estaba platicando con mi esposa y le decía, mira lo que hizo Asa, o sea, es Asa que, o sea, hizo lo bueno, hizo lo recto delante de los ojos del Señor, quitó los altares, los ídolos los destruyó, hizo muchas cosas, pero siempre pasa algo en los hombres de Dios y lo mismo pasa con los cristianos. Caminamos bien, pero siempre cometemos errores, siempre pecamos. Por eso tenemos que estar constantemente en, eh, en la presencia del Señor, viniendo a su presencia para arrepentirnos, a decirle, perdóname Señor, me volví a equivocar. Siempre nos vamos a equivocar una y otra vez. Entonces le dice, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó al Señor. O sea, en su enfermedad mucha gente no busca al Señor. Una cosa es quejarse. Ay, Dios mío, pero una cosa es quejarse. Entonces dice que él buscó a los médicos, no buscó al Señor, porque ¿por qué no buscó al Señor? Porque él estaba enojado con Dios por lo que ocurrió en el hecho de que Dios le dijo que no hiciera ciertas cosas. Él desobedeció. Entonces estaba enojado con Dios y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especias aromáticas preparadas por expertos perfumistas e hicieron un gran fuego en su honor. ¿Por qué? Porque él estaba caminando bien y a veces nosotros como cristianos caminamos bien, pero siempre llega algo que nos es tropiezo y estorba en nuestro caminar, algo que es tropiezo como todas esas cosas que son pecado, los chismes, mmm, hay cristianos que tropiezan dejan de ir a la iglesia por algún pretexto, por alguna cosa que no les gustó, porque, porque hay cristianos que se ofenden. El mundo los ha tratado mal y vienen y se refugian en la iglesia y ponen sus ojos a veces en los hombres, en los pastores, en los hermanos y los defraudan. O sea, es que somos iguales.
tenemos la facultad de pecar. Entonces, muchos hermanitos se sienten y se alejan de la iglesia y se van a otras iglesias donde están listas. Otras iglesias están listas para abrazarlos, para consolarlos, donde están esas iglesias que son falsas, que son las iglesias que enseñan mentira, que tienen levadura, y la gente no entiende. Están abrazando doctrinas extrañas, doctrinas donde han caído de la gracia, donde enseñan el camino de la ley. O sea, no puede ser posible, hermanos, si estamos bajo la gracia, ¿cómo caeremos de la gracia con engaños? Póngase vivo. Un saludo para mi nieto, siempre me decía desde pequeñito, ponte vivo, abuelito, ponte vivo. Y yo decía, ponte vivo tú, abuelito, le decía. Entonces, Asa se enojó con Dios, que no le quiso hacer caso. Y mucha gente se enoja con Dios y no le quiere hacer caso a Dios. O sea, en unas circunstancias hay un problema y se sienten sentiditos, son hermanos sentiditos, son débiles en la fe. Y, y cuando uno los quiere corregir, ya no tienen esa raíz de amargura en su corazón que afecta a su corazón. Y lamentablemente hay muchos hermanitos así, y lo digo porque debe usted de recibir el regaño, de recibir la citación, o sea, hay cosas que se dan, mire, si no le hacen caso, no se moleste. Usted también no ha hecho caso a muchos. Es como decir, muchas veces usted habla mal de las personas y muchas veces otros hablan mal de usted. ¿Por qué? Porque estamos en este cuerpo de pecado, en este cuerpo, que el Señor nos va a librar al final. Este cuerpo va a morir. Seremos librados de esta situación, de esta vida, de este mundo físico imperfecto. Estamos en imperfección, pero Dios quiere perfeccionarnos a través de su palabra. Entonces nosotros tenemos que luchar contra nosotros mismos, porque nosotros mismos somos los que a veces nos ofendemos. No se deje ofender por usted mismo, o sea, tome el agravio así como, perdone siempre. Que usted esté lleno de aceite y que se le resbale todo lo que digan. No importa lo que digan de usted o lo que piensen de usted. Usted tiene que estar siempre pensando qué es lo que piensa Dios de mí y qué dice Dios de mí. Al contrario, usted aprenda a ser un buen consejero, aprenda a ser como Jesús es, un hombre de Dios, y a veces nosotros no lo somos. Nosotros tenemos en nuestra vida una forma de ser que a veces cuando usted está caminando por la vida, a veces usted dice palabras sin pensar y usted ya se equivocó. Entonces usted debe de siempre de pensar, y a veces no lo hacemos. A veces tenemos que ser prudentes a que nuestra boca permanezca callada y quedarnos callados y meditar de veras en lo que nos están diciendo, porque a veces la regamos. Y hoy vamos a leer Jeremías 42. Jeremías 42 tiene algo revelador en el Señor en su palabra, porque nos va a enseñar algo el Señor, que siempre el Señor nos enseña cosas. En su palabra están los secretos de Dios, está su mensaje. Él nos brinda un panorama a través de su historia, porque su historia es la historia de la humanidad, revelada desde el principio. El fin está revelado desde el principio de los acontecimientos. Y miren lo que dice Jeremías 42. Este mensaje es a Johanán.
vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, o sea, desde el más pequeño hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros al Señor, por todo este resto. O sea, ruega al Señor por todos los que quedamos. Todos estos, dice, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, Jeremías. O sea, eh, ora al Señor por nosotros, le decían a Jeremías, ¿verdad? Entonces dice, para que el Señor nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Fíjense, ellos le decían, ruega al Señor, Jeremías, para que nosotros seamos guiados por el Señor y nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y eso es lo que debemos de orar, hermanos. Nosotros. Pastor, ore por mí. Hay que aprender a orar nosotros mismos. Nosotros mismos ir con el Señor para decirle al Señor, Señor, ya tenemos esa oportunidad, el velo se rasgó y podemos entrar a la presencia de Dios, pidiendo perdón y decirle al Señor que nos enseñe el camino por donde debemos ir. Y Dios ya nos ha mostrado ese camino es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él nos está mostrando lo que hemos de hacer. Dios nos está diciendo en los evangelios qué es lo que debemos hacer. Pero parece que nosotros muchos toman la Biblia como un cuento, como historias bonitas, pero mire, dijeron a Jeremías, estos hombres, que eran pocos los que quedaban ahí, dice, para que el Señor nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo, he oído, he aquí que voy a orar al Señor como me han dicho ustedes. Dice, y todo lo que el Señor respondiere, me dijere, dice, les enseñaré, se los voy a decir, y no me reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías, el Señor sea entre nosotros, testigo de la verdad y de la lealtad. Miren, ahora sí, la verdad y la lealtad. Pero vamos a ver de veras si son leales a Dios. O sea, la lealtad es algo que se debe de dar al rey, a alguien, en este caso a Dios, y porque Él es la verdad y Él nos dio la verdad. Pero vamos a ver en esta historia algo que sucede en nuestras vidas, algo que sucede que no está bien en nuestro corazón, que nosotros decimos tener lealtad y hablamos con verdad y a veces nosotros somos mentirosos y no somos leales ni fieles a la palabra del Señor. Entonces miren lo que dice. Bueno, nosotros fallamos y debemos de reconocer que fallamos, que el Señor perdone nuestra inutilidad. Entonces le dice, todo lo que el Señor respondiere les enseñaré, dijo Jeremías, y no me reservaré palabra, todo se los va a decir. Y ellos dijeron a Jeremías, el Señor está con nosotros de verdad, dice, que sea el Señor entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad. Dice, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual el Señor te envió a nosotros. O sea que ya ellos saben que Jeremías fue enviado por Dios. Dice, sea bueno o sea malo a la voz del Señor, dice, el cual te enviamos nosotros a que ores y que nos digas lo que Él va a decir. Dice, obedeceremos, para que obedeciendo la voz del Señor nuestro Dios nos vaya bien. Y aconteció que al cabo de 10 días vino palabra del Señor a Jeremías, y llamó a Johanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y les dijo, así ha dicho el Señor, Dios de Israel, el cual ustedes me enviaron para presentar
sus ruegos en su presencia. O sea, el intercesor intercedió Jeremías. Así nosotros podemos servir de intercesores, pero a veces, por ejemplo, yo les digo, pues interceda, hable usted mismo con Dios, tiene esa oportunidad, el portal se ha abierto, el portal de la oración usted puede entrar a la presencia del Señor a la hora que usted quiera, en cualquier momento, postrado, parado, en el camión, en cualquier lado. Usted puede decir al Señor, hable con el Señor es espíritu. Y usted si habla desde el fondo de su corazón, desde su espíritu, el Señor le oye. Dice, y les dijo Jeremías, he presentado sus ruegos en la presencia del Señor. Y les dijo, si se quedaren quietos en esta tierra, los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que les he hecho. ¿Cómo? ¿El Señor está arrepentido? Vamos a ver esta palabra porque me ha llamado mucho la atención en varias partes de Jeremías. Esta palabra es la 5162 del Strong, que es Nakham, que quiere decir suspirar, es decir, respirar fuertemente por algo que se tomó una decisión. Dice, es lamentar en un sentido de compadecer. Es compadecer, compasión, misericordia, pesar. A Dios le pesó hacer lo que hizo, pues le dolió en su corazón la decisión que tuvo que tomar el Señor, porque el pueblo no entendía. Dios a veces tiene que tomar decisiones porque no entendemos. Y tiene que saber usted que a Dios le pesa en su corazón, que Dios, esta palabra de arrepentimiento que dice, Dios se arrepintió, o sea, a Dios le pesa castigar de esa manera. Pero no hay otra manera. El Señor tiene que hacerlo, y aunque le duele en su corazón y le pese, es por nuestro bien, es por el bien. Y aquí les dice, porque estoy arrepentido del mal que les he hecho. O sea, me ha pesado el mal que he declarado contra ustedes, me ha pesado llevarlos cautivos, pero es que ustedes no entienden, ustedes no obedecen. Les está diciendo, ustedes me provocan a ira. O sea, este mal que voy a traer sobre ustedes, los voy a destruir. Pero el Señor es que la mano del Señor es tan pesada que nomás con mover un dedo cae todo como, como un gran desastre. Entonces, el Señor le pesó. No quieren entender. Lo provocamos a ira. Y ahora, por ejemplo, que la gente adora ídolos. Síganle, yo les digo, sigan adorando ídolos, ignoren a Dios, su palabra. Quizás pueda decir, ay, pues pobrecita gente, decimos a veces, bueno, yo digo, pobre gente de veras, adorando ídolos, provocando a Dios a ira, y Dios va a traer su juicio, y con todo el pesar del Señor lo va a traer porque el Señor se indigna, el Señor es el Dios verdadero. Dice, porque estoy arrepentido del mal que les he hecho. No teman de la presencia del rey de Babilonia. Aquí está hablando el Señor. No teman de la presencia del rey de Babilonia, del cual ustedes tienen temor. No teman de su presencia, ha dicho el Señor, porque con ustedes estoy yo para salvarlos y librarlos de su mano. Dios nos libra y nos salva. A veces Dios permite cosas que sucedan en nuestra vida, pero Dios siempre está con nosotros. Dice, y tendré de ustedes misericordia, y él tendrá misericordia de ustedes, o sea, el rey. Dice, bueno, a Jeremías está hablando, dice, y tendré de ustedes misericordia, hablando en la persona de Dios Jeremías. Y el Señor tendrá misericordia de ustedes.
y los hará regresar a su tierra. O sea, en la misericordia de Dios va a ser que la misericordia de Dios se refleje en el rey. La misericordia de Dios iba a actuar en la persona del rey y tendrá misericordia el Señor y seremos tratados bien delante de los demás. Y dice, y os hará regresar a vuestra tierra. Mas si dijeren, no moraremos en esta tierra, no obedeceremos a la voz del Señor, dice, diciendo, no, sino que entraremos en la tierra de Egipto. O sea, tenían ellos otro plan. Dios tiene sus planes, y el plan de Dios es que se establecieran allí, pero ellos no quisieron. Dijeron, no, 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 sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra. O sea, porque la guerra está aquí, está contra Jerusalén. El Señor sitió a Jerusalén, fue la caída de Jerusalén. Pero ellos dijeron, vamos a Egipto. Egipto es sentido de hoy en día, volvámonos al mundo, regresémonos, dejemos los caminos del Señor y volvámonos al mundo. Dice, en el cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre y allá moraremos. O sea, ellos están pensando eso. Ya vamos a estar bien felices. Y así piensa mucha gente. No, en esta iglesia ya me voy a ir de aquí, se me hacen muy soberbios. O sea, la gente piensa así. O sea, la gente ve a los predicadores y dice, ay, se me hace que, miren, está un pastor platicando con una persona, entonces la imprudencia llega y, pastor, mire, le presento a este, saludos. Entonces el pastor está hablando con alguien. Entonces no es correcto ir a intervenir en esa plática. Entonces el pastor, mucho gusto, y sigue hablando con la persona por la imprudencia de la persona. Entonces los otros empiezan a decir, ay, qué soberbio, ay, se me figura como un fariseo. Así empiezan a decir, entonces se dan por ofendidos y no quieren ir a la iglesia. ¿Por qué? Es mejor no estar ahí. Ves que está platicando el pastor con alguien, no interrumpas la plática, pásate de filo. El pastor te ve, no importa, si no te saluda, si no lo saludas. Miren, mucha gente se ofende porque dice, oye, te vi en tal lado y no me saludaste. Y, disculpa, no te vi. O sea, está reprochando, si él lo vio, ¿por qué él no lo saludó? O sea, por favor, o sea, y si estaba ocupado, si estás ocupado, o sea, a veces no hay que interferir en las pláticas de otros, hay que ser prudentes. Primera regla que tenemos que aprender, que Dios nos dice en Mateo 7 dice que habla respecto a la roca, que edifiquemos en la roca, que seamos prudentes, que pensemos antes de hablar y antes de hacer las cosas. Tomemos nuestro camino. Entonces ellos pensaron, no, pues nos vamos a ir para Egipto. Ese era su pensamiento. Y allá no vamos a padecer hambre y allá moraremos y estaremos muy felices. Y sí, cómo no. Dice, ahora por eso, le dice a Jeremías, sí, de modo que esos son sus planes. El Señor tiene planes para ustedes. Pero sus planes de ustedes son estos. Bueno, ahora por eso, escuchen la palabra del Señor, remanente de Judá. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, si ustedes vuelven sus rostros para entrar en Egipto y entraren para morar allá, sucederá que la espada que ustedes temen los alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tienen temor llegará, y allá en Egipto los perseguirá y allá morirán. Órale. Usted no obedezca a Dios. Si Dios dice, apártate de ahí, pueblo mío. Sal de ahí, pueblo mío. No vayas a una iglesia que tiene doctrinas falsas. Ha sido enseñado correctamente.
pero la turbación de tu enojo te ha cegado los ojos y estás escuchando doctrinas de demonios, doctrinas que no son de Dios y estás apartándote de la verdad, estás apartándote del verdadero mensaje de santidad, de salvación, de amor, porque el amor, yo sé que el amor cubre pecados, pero no podemos nosotros, miren, no sé cómo decirlo, pero nosotros no podemos amar en la mentira, en la falsedad, en el torcer de la Biblia. No podemos estar amándonos porque seríamos como hipócritas. Entonces, les dijo, sucederá que la espada, que el hambre, lo que ustedes temen, les vendrá. Todos los hombres que volvieren sus rostros para entrar en Egipto, para morar allí, morirán a espada, hambre y de pestilencia, y no habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. O sea, hay advertencias. Viene el mal que va a traer el Señor sobre ellos. Acá el Señor, o sea, ya el Señor acá dice que ya Él estaba arrepentido. Dice, porque estoy arrepentido del mal que les he hecho. Pero acá ellos vuelven otra vez a la misma, la desobediencia. Desobedecer a Dios es lo más terrible que te puede pasar. Desobedece a Dios. Síguele desobedeciendo a Dios. No hagas caso de su palabra. Parece que les tengo que predicar. ¿Sabes qué? Vamos a predicar esta mañana, de los mandamientos. El Señor dice que solamente a Él adorarás, a Él bendecirás, a Él te postrarás, solo a Él. Pero hoy queremos enseñarles, hermanos, que hay que postrarnos a los ídolos. No, por favor. Parece que eso quiere la gente oír. Ay, vamos tras nuestra monita ahí. Ay, que le cantamos mañanitas. Y que qué bonito. Vine a ofrecerle a mis hijos. Vine a traer mis votos. Vine y pobre gente. Ahora el mal que Dios ha pensado traerles les vendrá. Va a venir el mal. Y el Señor no se va a arrepentir porque Él no es como nosotros. Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él es firme y Él va a traer su juicio. Si tú no quieres entender, es tu problema. Si no quieres poner a pensar ese pequeño cerebrito que tenemos en la cabeza. Miren, el cerebro es así en nuestra cabeza. Pero dicen los científicos que nada más un 10% es el que usamos. Y todo el 90% que queda está inservible. Entonces todos los hombres que volvían en sus rostros para entrar en Egipto para morar allí, morirán a espada de hambre y de pestilencia, y no habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Y estamos anunciando que viene a todo el planeta Tierra esta situación que viene. La maldición viene, por más que corras te alcanzará. ¿Por qué? Porque la desobediencia ha venido al corazón del hombre. Y dice, porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre ustedes cuando entre en Egipto, y serán objeto de execración y de espanto y de maldición y de afrenta, y no verán más este lugar. O sea, no van a ver este lugar. Ellos estaban ahí en Jerusalén, estaban ahí en Judá, estaban ahí en el territorio de Israel. Ellos eran los que quedaron, a ellos no se los llevaron cautivos. Dice, y el Señor habló, dice, sobre ellos, dice, y el Señor habló sobre vosotros, oh remanente de Judá, no vayan a Egipto. El Señor les dijo, no vayan a Egipto. Dice, sabed ciertamente que os lo aviso hoy. Sepan que se los he avisado hoy. Es lo mismo que
se vuelve a repetir la historia, se vive lo que se vivió en el pasado. Se los vuelvo a decir, viene mal, por favor, obedezcan a Dios para que no les venga esto. Pero ya está escrito, va a venir, te guste o no te guste, viene el tiempo del fin y va a venir. ¿Por qué? Porque así está escrito. Dice, ¿por qué hicieron errar sus almas? Pues ustedes me enviaron al Señor, su Dios, diciendo, ora por nosotros, Jeremías, al Señor, y haznos saber todas las cosas que el Señor, nuestro Dios, dijere, y lo haremos. Ustedes dijeron que iban a obedecer, y hoy se los he declarado, y no han obedecido a la voz del Señor, o sea, no han hecho caso, ni a todas las cosas por las cuales me envió a ustedes. Ahora pues, sabed de cierto que a espada, de hambre y de pestilencia morirás en el lugar donde deseasteis entrar para morar allí. Ese es tu deseo. Y ellos fueron a Egipto, Es lamentable lo que sucedió. Ellos fueron a Egipto. Y hay mucha gente que se está equivocando. Cristiano, ponte vivo. La situación en que vivimos. No te dejes engañar por las doctrinas falsas. No te dejes engañar por el mundo. No te vuelvas al mundo, porque esta vida se va a acabar y solamente hay una esperanza que no muere, que es la esperanza del arrebatamiento y de la vida eterna que Cristo nos está dando. Porque el Señor nos lo prometió. El Señor nos lo ha dicho. Ahora miren, hemos dicho que dice que el Señor le dijo, para que el Señor tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. O sea, ya, el camino. El Señor te manda decir, en la voz de Jesús, en las palabras de Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieren, también a mi Padre conocerían, y desde ahora le conocen y le han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créanme, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y tú tienes que pedirle al Señor conforme a su voluntad. Señor, si tú quieres, ayúdame. Si tú quieres, si está en tu voluntad, bendecirme, Señor, bendíceme. Hágase tu voluntad y no la mía. Porque el Señor está haciendo cosas que nosotros no le pedimos. El Señor Él está buscando nuestro bien. Empecé a leer yo desde el 6 de que Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida, pero mire, Dios está preparando cosas más grandes. Jesús es el camino al Padre. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. O sea, creen en el Padre, crean en el Hijo. O sea, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere
y os prepararé el lugar, vendré otra vez, ahí está el arrebatamiento, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y saben a dónde voy, y saben el camino. Y fue cuando le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Mire, usted, usted póngase a pensar, usted ya sabe el camino, y usted sabe a dónde fue Jesús. Jesús está a la diestra del Padre. Jesús se los dijo dónde iba a estar. Y usted sabe que Jesús está a la diestra del Padre. Entonces, si Él está preparando el lugar, si Él ha ido, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, allá hay muchas moradas. Entonces, voy pues a preparar lugar para ustedes. Dios está preparando algo allá, una habitación, está preparando algo precioso, pero usted no quiere, usted quiere quedarse en esta tierra. Usted quiere ser de los que estén escritos en el polvo de la tierra. Asegúrese de que su nombre esté escrito en el cielo, en los libros eternos. No, usted sea un verdadero. La Biblia habla de ser un verdadero cristiano, de ser un seguidor de Cristo, de ser un hijo de Dios, no de ser un religioso, de tener una relación con Dios personal, real, verdadera, con todos nuestros errores, con todas nuestras fallas, con todo nuestro propio ser, porque Dios nos conoce, nos hizo así, pero Dios quiere que seamos conforme a su voluntad, que nosotros tomemos nuestra cruz, nos neguemos a nosotros mismos y le digamos al Señor, aquí estoy, Señor, me presento delante de ti, confesando mis pecados. Te he fallado, Señor. Perdóname. Ayúdame en este día. Te necesito. Tengo necesidad de ti más que de todas las cosas. Necesito escuchar tu voz, Señor. Necesito tus palabras de amor. Necesito que aumentes mi fe, Señor. Necesito que aumente, Señor, la esperanza en mí y que aumentes por sobre todo el amor que cubre multitud de pecados y en el amor se cumple todo. Gracias, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, te bendecimos y hágase tu voluntad en nuestras vidas cada día. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanitos, Dios los bendiga. Esta mañana leímos el mensaje de a Johanán y vamos a seguir adelante. Dios los bendiga, los amo en el Señor. Sigue adelante, no te desanimes.